Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de venir a sus hogares, a su lugar de trabajo, en la comodidad donde usted se encuentre, listos y prestos para traer una palabra del cielo, palabra del Señor para animarlo, para bendecirlo, para fortalecerlo. Esa es nuestra intención. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, solicitando las disculpas del caso. Estamos bastante afectados de la garganta. Sin embargo, aquí estamos para la gloria y para la honra del Señor. Hoy, como todos los lunes, estamos tratando un tema que hemos denominado Hablemos de Jesús. Todos los lunes hablamos de Jesús, la persona más importante en tu vida y en la mía. El tema de esta noche lo hemos titulado Jesús predice su muerte por primera vez. Oremos. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia para presentar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das y te pedimos, Señor, que en esta noche tomes control de nuestras cuerdas vocales, toma control de todo lo que vayamos a decir, que tu nombre sea glorificado, que cada hermano se sienta confortado, se sienta animado, que tu espíritu nos guíe a toda la verdad y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos de Jesús. Les recuerdo, hermano y hermana, que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Combinando estos 4 libros, generamos una armonía, la cual es una relación cronológica de la vida de Jesús en 250 acontecimientos, desde las profecías mesiánicas hasta la ascensión de Jesús al cielo. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Acontecimiento 106. Unos líderes religiosos le demandan señal a Jesús. Mateo capítulo 16, versículo del 1 al 3. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará un buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes saben que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Fariseos y saduceos, empecemos por ahí. Enemigos doctrinales acérrimos, con puntos de vista totalmente encontrados, pero ambos con un enemigo en común, y ese era Jesús. Los fariseos aceptaban todas las escrituras y creían en la resurrección. Sin embargo, los saduceos solo aceptaban el Pentateuco como escritura y no creían en la resurrección. Saduceos y fariseos están encontrados en cuanto a sus posiciones
ideológicas. Sin embargo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y Jesús era el enemigo en común. Algo muy interesante que Jesús le dice a estos hombres que le llegan a pedir señal, y es que interesantemente el ser humano ha podido determinar cómo se va a comportar el clima en algunas ocasiones. Cuando usted ve esos atardeceres tan hermosos, esos colores rosados, celestes, esas combinaciones, nosotros fácilmente decimos que va a ser un tiempo muy hermoso, un atardecer y un anochecer con condiciones climáticas favorables. En las mañanas, cuando corremos las cortinas, vemos ese cielo oscuro, grisáceo, inmediatamente presumimos que el mal tiempo se acerca. Son señales que nos da el clima. Entonces Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos: qué interesante, ustedes pueden predecir el clima dependiendo del comportamiento que ustedes vean. Entonces dice en Mateo 16, versículo 3, porque entonces no entienden que lo que ahora estoy haciendo es una señal de Dios. O sea, ¿qué más señales quieren ustedes? Ustedes piden una señal, dice Jesús, porque son malos y no quieren creer. Lo que los saduceos y fariseos están haciendo, hermano y hermana, es, en primer lugar, tentando a Jesús, y en segundo lugar, se están burlando de Jesús, porque Jesús había hecho muchas señales y él personalmente era la señal indiscutible de que el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Sin embargo, el que no quiere creer, hermano y hermana, por más que le prediquemos, por más que le pidamos que venga el Señor, el que no quiere creer, no quiere creer. Entonces Jesús les contesta en Mateo 16, versículo 4, pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Y dicho esto, Jesús se fue. ¿Cuál fue la señal de Jonás? La destrucción de Nínive. Si no se arrepentían, Nínive iba a ser destruida. Jesús mismo ahora es esa señal que la generación necesitaba conocer. Igual que a los hombres y mujeres de Nínive, si no querían recibir a Jesús y la señal, también serían destruidos. Acontecimiento 107. Hay una advertencia de Jesús en ese acontecimiento contra las falsas enseñanzas. Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Recuerden ustedes que la levadura es un elemento de crecimiento en el pan. En algunos casos en la Biblia es utilizado como un elemento para un crecimiento positivo y en otros casos para un crecimiento negativo. Aquí Jesús está hablando lo negativo que puede convertirse el que las enseñanzas de los fariseos y saduceos crezcan como la levadura, porque eran enseñanzas erróneas que lo único que hacían era desviar a muchas personas. Una pequeña cantidad de maldad. Recuerde que la levadura se utiliza en muy escasa proporción. Ella termina creciendo hasta leudar toda la masa. Un poco de maldad, hermano y hermana, puede llegar a causar muchísimo daño y afectar a una gran multitud. Por eso el libro de los Cantares nos decía: tengamos cuidado de las zorras pequeñas, zorras que pasan desapercibidas, pero que pueden causar un gran daño al viñedo. Hay que poner mucha atención, porque cuando el daño ya esté hecho, eso será incontrolable. Las pequeñas cosas tienen esa facilidad. Una pequeña murmuración, un pequeño
encontronazo, algo muy mínimo que tal vez creemos que se va a quedar hasta ahí, puede llegar, hermano y hermana, a causar muchísimo daño a la grey del Señor. Sin embargo, este mensaje de la levadura que Jesús le está dando a sus discípulos después del encontronazo con los maestros de la ley, recuerde que Jesús utilizaba el método de hacer analogías para poder enseñar de una manera más clara. A mí personalmente me encanta el método de enseñanza de Jesús, porque se hace más fácil la comprensión del tema que queremos esgrimir. Jesús utilizó muchos símbolos de su entorno para que la enseñanza fuera más fresca y más fácil de asimilar. Jesús les está hablando a los discípulos de la levadura de los fariseos y saduceos. Sin embargo, los discípulos no logran entender la enseñanza espiritual que está detrás de lo que Jesús les ha informado. Mateo 16, versículos 11 y 12, Jesús viene y les dice, pero ¿cómo es que ustedes no entienden que no fue por el pan? Porque los discípulos, hermano y hermana, estaban creyendo que Jesús les estaba hablando de el pan. Y no era de eso de lo que Jesús hablaba. Jesús hablaba de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Recuerde usted, hermano y hermana, que los discípulos están en entrenamiento. Está Jesús con muy corto tiempo, hablándoles, ministrándolos, enseñándolos, y como usted y como yo, estos hombres eran muy lentos para atesorar todas las enseñanzas que Jesús quería que ellos absorbieran. Acontecimiento 108. Tiene que ver con un milagro, el milagro de la restauración de la vista a un ciego. Nuevamente le reitero mi disculpa a usted por mi tono de voz. No es que estoy cambiando de voz, ni mucho menos, sino que tengo problemas serios de afonía. He estado un poco molesto de la garganta y por eso es que tal vez usted me escuchará un poco ronquetas. Por lo tanto, le pido la consideración del caso y esperamos en el Señor poder llegar a la culminación de la hora de ese mensaje, porque lo hemos preparado con mucho amor, con mucho esmero, con mucha disciplina, primero para glorificar a Dios y segundo para que usted sea ministrado a la luz de la palabra del Señor. El acontecimiento 108 tiene que ver con un milagro de restauración de la vista. Marcos capítulo 8, versículo 23 al 25. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego, que ahora medio podía ver, le dice a Jesús, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego Jesús vuelve a poner otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente pudo ver a todos. Ese es el milagro número 24 relatado en los evangelios. ¿Cuántos milagros y señales hizo Jesús? Según el apóstol Juan en el capítulo 20 y 21 de su evangelio, las señales de Jesús fueron incontables. No cabrían anotarlas en todos los libros del mundo. Sin embargo, nosotros tenemos aproximadamente un poco más de 40 milagros relatados y anotados en los evangelios. Ese es el milagro número 24 que tenemos que comentar dentro de los 250 acontecimientos que estamos estudiando acerca de Jesús. Ahora, ¿por qué aparentemente, según lo que hemos leído, este milagro se hizo como en dos tractos?
como en dos tandas. La primera vez que Jesús toca los ojos de este hombre, el hombre no vuelve a ver de una manera inmediata. Hemos visto otros milagros de Jesús donde de una manera ipso facto la persona recibe esa sanidad o esa liberación en su cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión Jesús tuvo que volver a tocar otra vez los ojos de este hombre. Lo primero que alguien pensaría es que tal vez ese milagro para Jesús fue un poco más difícil que los milagros anteriores. Pues déjeme decirle, hermano y hermana, que no es así, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué Jesús toca los ojos de este hombre dos veces? Bueno, Jesús también quería demostrarle a todos los presentes, incluyendo a sus discípulos, que hay sanidades, hermano y hermana, que Dios hace en las personas, las cuales son graduales y no necesariamente instantáneas. Usted y yo podemos dar fe en esta noche de cómo el Señor Jesús ha tocado nuestros cuerpos en algún momento de enfermedad, en algún momento de debilidad corporal. El Señor ha venido sobre nosotros, nos ha dado su sanidad y en algunos días posteriores vamos viendo franca mejoría en nuestros cuerpos. El Señor en su potestad tiene diversas maneras de trabajar con usted y conmigo. Sin embargo, sea como sea, sea a la primera, a la segunda, a la tercera, al final de los finales, la victoria la tiene el Señor y nosotros podemos declarar las maravillas que Dios ha hecho en nuestros cuerpos. Por eso es que el Señor quería que sus discípulos y que los presentes entendieran que hay cosas que suceden en nuestras vidas de una manera gradual. La vida cristiana, hermano y hermana, se va viviendo en crecimiento de una manera gradual. Nadie que viene al Señor de la noche a la mañana tiene un conocimiento completo del Señor. Nadie de la noche a la mañana deja las cosas del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Todos los días el Señor va trabajando con usted. Todos los días el Señor va trabajando conmigo. Todos los días, un día a la vez. Téngale paciencia al Señor. Nosotros quisiéramos que todo se resuelva en un abrir y cerrar de ojos. Hemos cometido errores en la vida tan serios, tan complicados, que nosotros quisiéramos que el Señor resolviera esa situación en un abrir y cerrar de ojos, y no es así. El Señor poco a poco va trabajando con usted, va trabajando conmigo, va un día a la vez. El apóstol Pablo decía: yo no lo he alcanzado todo, yo sigo trabajando, todos los días voy caminando, yo prosigo al blanco, yo voy buscando esa meta que me espera, la corona de vida, la vida eterna, lo que Jesús va haciendo conmigo. Pero hermano y hermana, el Señor todavía hoy sigue trabajando con usted y lo seguirá haciendo hasta su segunda venida. Por eso es que téngale paciencia a Dios, téngase paciencia a usted. Lo que está sucediendo alrededor de su vida, poco a poco, el Señor lo va trabajando, de la manera en que usted le busca, de la manera en que usted se mete en las cosas de Dios, de la manera en que usted somete su voluntad a la voluntad de Dios. De la misma manera, el Señor gradualmente va haciendo ese trabajo tan importante. Pero hermano y hermana, el mismo Señor ha prometido que la buena obra que ha empezado en usted, Él la va a terminar. Lo que Él ha empezado a hacer conmigo, Él lo va a terminar. Vamos bien, un día a la vez, buscando del Señor, asidos de su mano y permitiéndole que Él trabaje con nosotros. Acontecimiento 109. Hay una confesión muy hermosa en ese acontecimiento y tiene que ver con Pedrito. Pedro,
El apóstol que estamos analizando, las cartas del apóstol que estamos analizando todos los domingos, en el espacio En Paz Me Acostaré, escritores de la Biblia. En Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14, dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Parafraseo. Jesús, me imagino que se acerca a sus muchachos y les dice: ¿ustedes han oído hablar de mí? ¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos discípulos dijeron: Juan el Bautista. Otros discípulos dijeron: Elías. Otros dijeron: Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que nosotros, Jesús, hemos oído. Los discípulos contestaron, hermano y hermana, que para la gente Jesús era uno de los grandes profetas que muy probablemente había resucitado. Malaquías hablaba de que se iba a levantar un Elías, se iba a levantar un hombre, un tiempo posterior que se cumple en la época de Jesús. Y por eso es que los que conocían las profecías del Antiguo Testamento veían en Jesús que muy probablemente era un profeta resucitado. Esta creencia estaba en el Antiguo Testamento porque el mismo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, había dicho mediante una profecía que Dios iba a levantar en medio de los hermanos a un profeta y que iba a poner palabras de Dios en su boca y que él iba a hablarles todo lo que él le iba a mandar que hablara. Estos hombres y mujeres estaban esperando ese gran profeta. Ese es el concepto. Es una lástima. Usted va a la calle y le pregunta a las personas: ¿usted conoce a Jesús? Sí, claro, yo lo conozco. ¿Y quién es Jesús? Un hombre muy bueno que vino y enseñó cosas bonitas y toda la cosa, pero al final de cuentas lo mataron y quedó en nada. Hay muchas personas allá afuera que creen conocer de Jesús, han oído algo de Jesús, pero para poder conocer a Jesús, hermano y hermana, uno tiene que tener una experiencia personal con Él. Dentro de muy pocos días estaremos tratando un tema en Cristianismo Práctico de los miércoles y los viernes que hemos titulado Saber de Jesús o conocer a Jesús. Hay una gran diferencia. Esas personas en la época de Jesús presumían quién podía ser el maestro, como muchas personas hoy tienen un criterio errado de verdaderamente lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Entonces Jesús, en Mateo 16, versículo 15 al 17, le pregunta directamente a sus discípulos: ok, eso es lo que dice la gente. Ustedes, ¿quién decís que soy yo? Pedrito, el hablantín, Pedrito, el revoltoso, el vocero de los discípulos, el que no podía quedarse callado, el impetuoso, levanta la mano y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, qué bárbaro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedrito, el discípulo que más se parece a usted y que más se parece a mí. Definitivamente, un hombre con altibajos, por momentos como este, allá en la gloria,
con esas expresiones que tenía. En otros casos, lamentablemente, hundiéndose en el mar, quitando los ojos de Jesús y hundiéndose en medio del mar tormentoso. Así era Pedro, y así es usted, y así soy yo. Sin embargo, en ese momento Pedro hace una declaración que solo el Espíritu le podía haber revelado. Y esta declaración de Pedro nos abre la profecía número 16, una profecía que estaba en el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo, y que decía que el Mesías sería el cimiento prometido. Isaías capítulo 28, versículo 16. Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28, 16. El cumplimiento está en Mateo 16, 18, cuando Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ese es el famoso versículo que han utilizado algunas doctrinas para decir que Pedro es el fundador de la iglesia, o que el cimiento de la iglesia es el apóstol Pedro. Y usted y yo sabemos, hermano y hermana, que la roca de la cual está hablando aquí Jesús es acerca de él mismo. Jesús está hablando de él. Jesús es la roca, el cimiento sobre el cual la iglesia ha sido edificada, y de la cual usted y yo hoy podemos dar fe que Satanás no la ha podido derribar. 20 siglos han pasado y la iglesia se mantiene de pie. Muchos que nos precedieron trabajaron muchísimo para que el mensaje continuara, para que la iglesia se mantuviera viva, y lo hicieron por el poder del Espíritu Santo y por esa declaración que Jesús hace en Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Nosotros continuamos a aquellos que nos precedieron, llevando ese mensaje a todo el mundo hasta el día en que el Señor nos lleve delante de su presencia, esperando que una vez que nosotros nos hayamos ido, otros hombres y mujeres se levanten y continúen la brecha que empezó hace 2000 años, que hoy estamos continuando y que seguirá hasta que el Señor regrese, porque la iglesia del Señor le pertenece al Señor. Él ha pagado un alto precio con su sangre por la iglesia. La iglesia es de Él. La iglesia no es de su pastor. La iglesia no es mía. La iglesia no es de un líder carismático. El hombre no es dueño de la iglesia. El dueño es el Señor Jesús, y es a Él a quien nosotros, como mayordomos, tendremos que presentarle cuentas de la administración que hayamos llevado a cabo en su grey. Es muy importante que tengamos claro quién es quién. Pedrito no es el cimiento sobre el cual se funda la iglesia. El único dueño de la iglesia es el Señor Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 19, lo que Jesús sí hace con Pedro no es decirle que él va a ser el cimiento de la piedra, pero sí hay una autoridad que Jesús delega en Pedro, y no solo en Pedro, sino en todos aquellos que somos sus hijos e hijas, y que todavía el día de hoy
seguimos bregando en esta lucha y en esta obra. Permítame una breve pausa y en unos instantes continuamos con este tema. ¿Qué es lo que Jesús le otorga a Pedro? Hablaremos de eso en unos instantes. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos a los hermanos que nos están dando hoy su preferencia, su sintonía. Usted ha escogido la mejor parte y es poner atención como oidor hacedor y no oidor olvidadizo de la palabra del Señor. Ese es otro tema que también estamos preparando para las próximas semanas. Hay mucha diferencia entre un oidor hacedor y un oidor olvidadizo. Usted en esta noche ha escogido la mejor parte y sabemos que el Señor le va a bendecir grandemente a través de esta palabra. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, en este su espacio, En Paz Me Acostaré. Muy apenado con usted por mi timbre de voz en esta noche. Estamos bastante afectados de la garganta, pero gloria a Dios. Nos ha permitido transmitir 30 minutos. Sabemos que vamos a terminar hasta el final, porque hermano y hermana, de algo que yo estoy claro, es que lo que es de Dios, es de Dios. Y nada, lo leíamos ahora, la iglesia del Señor sigue adelante. Satanás no puede callarle la voz a su iglesia. El mensaje tiene que correr, el mensaje tiene que ser llevado, y no hay excusa alguna para que nosotros no cumplamos el compromiso que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque el Señor da el querer como el hacer. Gracias damos a Dios por el privilegio que nos da de poder servirle en su obra. ¿Qué es lo que Jesús sí le otorga a Pedrito? Y es algo que se lo otorgó no solo a Pedro, sino que también se lo otorgó a usted y me lo otorgó a mí. Hermano y hermana, eso se llama autoridad. De eso quiero hablarle en este momento. Usted tiene algo que tal vez usted desconoce que tiene, pero a partir de ese momento yo quiero que usted tome ese algo que Jesús le dio a Pedro en ese momento y que hoy lo tiene en bandeja para entregárselo a usted y entregármelo a mí. Y yo sé que lo que Satanás menos quiere es que usted sepa acerca de esto, pero bendito Dios, porque el Señor es el que recibe toda la honra, el Señor recibe toda la gloria, y Él en esta noche le va a dar a usted también eso que usted necesita como un arma adicional para que usted continúe su vida cristiana. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano y hermana, eso que Jesús le da a Pedro, no es solo a Pedro, se lo está dando a Pedro en representación de todos sus hijos e hijas. Y vean qué hermoso, lo que atemos en la tierra se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. Cuando usted desata el mensaje de salvación, cuando usted desata las buenas nuevas, cuando usted se dispone a llevar el mensaje de Dios a tantas personas que lo necesitan, usted desata el mensaje
y en los cielos se desata toda la honra y toda la gloria para Dios, y se desata también el respaldo que Dios le da a usted y me da a mí para poder llevar a cabo su obra. Bendito Dios, porque podemos sentir el respaldo del Señor en cada cosa que hacemos para glorificar su nombre. Podemos sentir cómo el Señor nos respalda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras majaderías, en medio de nuestros pensamientos negativos. Cuando trabajamos en la obra del Señor, el Señor nos da las herramientas necesarias para que podamos llevar adelante su obra. Usted no necesita dinero, usted no necesita un apellido, usted no necesita que todo el mundo acepte el trabajo que usted hace para Dios. Usted lo único que necesita, hermano y hermana, es tener toda la disposición del caso. El Señor da el querer como el hacer. Y cuando usted se somete a la voluntad de Dios, el Señor hace el resto. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor te dice en esta noche: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque el Señor ha puesto ese gran tesoro que Él tiene, que es el mensaje de salvación. El tesoro más importante para el ser humano es la salvación. Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque todos estábamos lejos de la presencia de Dios por ser pecadores. Pero el Señor nos da ese gran tesoro, esa posibilidad de ser salvos, y ese tesoro, esa buena nueva, la deposita en usted y en mí, que somos débiles, que nos enfermamos, para muestra un botón. Pero gracias a Dios, porque en medio de las debilidades, en medio de las carencias, en medio de las necesidades, el Señor se glorifica en su vida y en mi vida. Lo único que Dios desea, hermano y hermana, de parte suya, es que usted se disponga. Déjele a Él el resto. Pónganse en las manos del Señor. Involúcrese en la obra de Dios. Se acabaron las excusas, se acabaron los peros. El Señor hoy más que nunca necesita hombres y mujeres. La mies es mucha, los obreros son muy pocos. Acontecimiento número 110 de 250 acontecimientos que tenemos que analizar en la vida de Jesús. Gracias, hermanos y hermanas, por sus consejos. Ahí estoy leyendo remedios que debo hacerme. Estoy escuchando declaraciones de victoria sobre mi garganta. Gracias infinitas por ese gran amor a ese ministerio y a su servidor. Nuestro eslogan: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Nuestro compromiso es con Dios y con ustedes. Y gracias de verdad por esas muestras de cariño que recibimos. Es un aliciente, es un bálsamo, es un alivio. Usted no tiene idea cómo me siento yo en este momento. A las 7:50 de la noche, yo decía, es capaz que voy a tener que enviar un anuncio a los hermanos diciéndoles que hoy no vamos a transmitir. Y hermano y hermana, ese tipo de cosas no deben ir con los hijos de Dios. Nosotros tenemos que someternos al Señor con toda humildad y decirle: Señor, si esto es tuyo, tú me vas a ayudar a llevarlo adelante. Y déjeme decirle que en este momento me siento muchísimo mejor que hace 40 minutos. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Acontecimiento 110. Jesús predice su muerte por primera vez. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermano y hermana, nos acercamos a la muerte ignominiosa del Señor Jesús. Una muerte que le correspondía a usted y que me correspondía a mí. Una muerte injusta, porque Él era un hombre justo. Sin embargo, por su muerte, por sus llagas, es que usted y yo hemos sido perdonados por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Esa es la primera de 3 veces en las cuales Jesús va a anunciar su muerte. Jesús quería que sus discípulos fuesen preparados para este triste acontecimiento, pero que iba a marcar un antes y un después en la vida del ser humano. Jesús iba a morir como sacrificio perfecto para quitar nuestros pecados, para alejar la rebelión que el hombre tenía con Dios. En el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26, Daniel profetiza que el Mesías sería quitado. 500 años antes de Cristo, Daniel nos dice en el capítulo 9, pasadas las 62 semanas, vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido. Aquí está hablando de Jesús. Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. El fin llegará de repente, como llega una inundación. La guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin. Daniel capítulo 9, versículo 26 profetiza 2 aspectos muy interesantes. Uno, la muerte de Jesús allá por el año 30 después de Cristo, y la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Sin embargo, Isaías, 700 años antes de Cristo, trae la profecía más triste, si podemos darle un adjetivo, la profecía tal vez más conmovedora del sufrimiento de Cristo. Isaías 53, hermano y hermana, no hay hijo e hija de Dios que no lea Isaías 53 y se le compunja el corazón. Esa profecía tiene que ver en cuanto a cómo Jesús fue tratado como el criminal más vil. Cuando uno lee Isaías 53, uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que padeciendo lo que padeciste, sufriendo lo que sufriste, después de haber hecho todo lo que hiciste, cómo es posible que el mundo allá afuera continúe en rebeldía? ¿Cómo es posible que nuestros hijos no quieran hacer caso? ¿Cómo es posible que nuestros compañeros de trabajo anden en sus vicios, en sus desdenes? ¿Cómo es posible? El versículo 3 del capítulo 53 de Isaías dice, hablando de Jesús, todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como un harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas fueron las que lo agobiaron. Esos primeros versículos compungen nuestra alma, compungen nuestro espíritu. Éramos nosotros los que merecíamos el castigo por las faltas cometidas. Y continúa Isaías en el capítulo 53. Y nosotros
Pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, dice Isaías. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre él toda la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y fue afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero, lo llevaron al matadero. Como muda oveja ante sus trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién, dice Isaías, entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría? Que él sufría el castigo que a ellos le correspondía. Lo sepultaron como a un delincuente en la tumba de un rico. Pero él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Hermano y hermana, está hablando de usted y está hablando de mí. Y diga amén. Porque si usted está en los caminos de Dios, si yo estoy en los caminos del Señor, somos descendencia. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario valió la pena. Nunca se le olvide que lo que Cristo hizo por usted y por mí valió la pena cuando usted y yo estamos en las cosas de Dios, sirviéndole al Señor, trabajando en su obra. El Señor te ve, el Señor te está mirando en este momento. Mira tus aflicciones, mira tu dolor, mira tus angustias, mira por todo eso que estás atravesando. Y Él dice, valió la pena haber ido a morir en la cruz. Todos los planes, dice Isaías, todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos. Esto que acabamos de leer, amado hermano y hermana, enfatiza el total abandono que sufrió Cristo en la cruz. Rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado hasta por su papá. Dios tuvo que quitar la vista. Elí, Elí, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús tenía todos los pecados del mundo sobre sí mismo. El Padre no soportaba ver toda esa maldad incorporada, cargada por Jesús. Su santidad no se lo permitía. Y Jesús siente esa separación que había con su Padre por sus pecados, hermano y hermana, y por los míos. Sin embargo, ese sacrificio de Jesús sella con su sangre el nuevo pacto, ese pacto divino que conseguiría el perdón de los pecados y que el ser humano pueda nuevamente ser justificado ante Dios. Por eso es que damos toda la honra y damos toda la gloria al Señor por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Que nunca se le olvide, hermano,
y hermana, el gran precio que Cristo pagó por usted y por mí. Usted y yo no lo merecíamos. Usted y yo estábamos lejos de la presencia de Dios. Pero sus hijos e hijas, en agradecimiento a Dios, hoy nos volcamos en gratitud. Nosotros, los de allá afuera, que vean a ver qué hacen. El que lo rechace, que ya allá ve a ver qué hace. Pero los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Señor, en esta noche declaramos que somos sus hijos y que en agradecimiento a ese sacrificio rendimos nuestras vidas en adoración, rendimos nuestras vidas en servicio, hasta el día en que el Señor venga por nosotros en su segunda venida. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Porque tu palabra en esta noche ha penetrado, Señor. Se ha adentrado en nuestras carnes, se ha adentrado en nuestros tuétanos. Gracias, Señor, porque nos has dado en esta noche una hermosísima reflexión y un buen momento para meditar en ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor, no tenemos con qué pagarte tanto amor que nos has mostrado. Que ese mismo amor, Señor, que nos has dado, podamos, Señor, nosotros también llevarlos a otros que necesitan también tener ese encuentro maravilloso contigo. Que tu amor me inunde para poder inundar a las naciones con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos hablando un tema que he titulado Fariseos del siglo XXI. Los fariseos no solo existían en la época de Jesús. Hoy hay muchos fariseos, falsos maestros, engañando a muchas personas. Vamos a hablar con nombres y apellidos de muchos que hoy andan engañando y que la justicia humana los está cazando, los está buscando. Delitos graves, no solo contra Dios, sino contra la humanidad, enjuiciados por burlarse de la palabra del Señor. Hoy hay fariseos. En nuestras iglesias tenemos fariseos. No se van a salvar, ni ellos, ni van a permitir que otros se salven. Pero de eso vamos a hablar el miércoles. Yo necesito, el Señor necesita que usted identifique a esos fariseos y que los saquemos de nuestras iglesias y de nuestras vidas. Que el Señor nos dé el discernimiento para poder determinar qué es de Dios y qué no es de Dios. Fariseos siglo XXI, próximo miércoles, 8 de la noche. Damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta este momento. Yo quiero bendecirlo a usted en esta noche, amado hermano y hermana. Permítame pedirle muy humildemente que ore por mí. Le quedaré eternamente agradecido. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Esta señal hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré